Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy tengo dos invitados de super lujo que nos van a platicar su experiencia y nos van a dar 10 tips súper importantes de qué hacer cuando en el trabajo nos tenemos que mudar o cambiar de residencia, que bueno, es casi lo mismo. Tengo con ustedes a Vidal y a Roberto. Vidal. Roberto. Y bueno, lo primero que les quería preguntar es, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando en el trabajo nos dicen, te vamos a dar una promoción o un cambio, pero pues tienes que irte a otra ciudad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver la ubicación del lugar donde vas a trabajar y ver alrededor qué posibles ciudades o colonias hay para que puedas vivir. Entonces, esas se deben de adecuar a la vida que llevabas o mejorarla un poco. Entonces, creo que eso es lo más importante. Entonces, ver las colonias que están cerca para que se adecuen a tu calidad de vida. Para mí un punto también muy importante que me pasó fue la parte de los requisitos que piden para cuando te puedes mudar o solicitas rentar un departamento. Pasó que aquí nos pedían un fiador que de la ciudad donde yo vengo pues no te lo solicitan, no es como tan complicado poder rentar una vivienda. Aquí pues te piden de todo en esta ciudad, entonces esa parte se me complicó a mí un poquito y pues la parte del fiador creo que es algo muy importante que deben de tomar en cuenta, porque yo en mi caso pues no tenía un conocido para que fuera mi fiador, y pues es conseguirlo, investigar, invertir un poquito de tiempo en esa parte. Y en temas de mudanza, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, si tengo muchas cosas y a lo mejor es la primera vez que me mudo, ¿qué es lo que más recomiendan? Yo creo que hacer un ahorro, o sea, si tienes muchas cosas, por ejemplo, en mi caso ya tenía todas mis cosas y tenía dos opciones, o vender todo lo que tenía ya y comprar cosas aquí, o trasladarme, o sea, pedir una mudanza, y para mí fue muy complicado, o sea, los costos de la mudanza van desde 5,000 hasta 20,000 pesos, y de repente pues eso empieza a generar más gasto de lo que debería, entonces de repente dices, bueno, ¿para qué me cambio de ciudad si al final puedo gastar mucho más o mis gastos van a incrementar en la otra ciudad que en la que estoy actualmente? Entonces es empezar a ver como todo el costeo de lo que vas a necesitar para cambiar de ciudad. Entonces las mudanzas aquí en la ciudad son muy caras y en la otra ciudad pues sean más baratas. Entonces tienes que empezar a cotizar y buscar la mejor opción. Entonces creo que tener por ambas ciudades cuál es la que te conviene más. Y creo que ya tocando el tema del ahorro, en mi caso creo que algo que no pude yo como prever o no, porque nunca me había pasado, era la parte de hacer una vaquita para todos los gastos que implican el poderte mudar. Porque yo en mi caso pues no me traje nada, no era como comprar pues muebles nuevos, todo absolutamente nuevo, entonces creo que me faltó mucho la parte del ahorro, juntar un colchoncito a lo mejor para poder solventar los gastos imprevistos que te pueden llegar a generar, tanto en gasolina, mantenimiento del carro, transporte, distancias, la parte de la comida, toda esa parte afecta absolutamente en todo, porque pues son estilos completamente diferentes de vida y eso afecta pues tu bolsillo, pero pues yo no lo tenía contemplado. Creo que también esa parte de hacer una vaquita creo que también sería algo muy muy bueno que yo les recomendaría a ustedes. Entonces, aunque nos den una promoción, aunque la empresa nos ayude un poquito con esta cuestión de la renta, siempre es importante tener un ahorro. Así es, porque también la parte del incremento y eso, pues no es como instantáneo porque depende mucho la fecha. Entonces creo que esa parte pues también te afecta porque no es como el alcance del incremento de la promoción, pues no es en el momento que tú recibas a lo mejor ahí el ingreso, sino que va tardando y pues aunque te prevengas un poquito, creo que debe de ser como un poquito más amplio el colchón que tú debes de tener por ahí. ¿Y cómo les fue en cuestión del tránsito y de poder llegar a los lugares que tenían que ahora visitar o pues de donde vivían, cuánto tiempo se hacen ahora al trabajo? Bueno, yo por ejemplo regularmente me hacía 40 minutos de la casa al trabajo. Llego a una ciudad nueva en donde pues obviamente no conozco las calles, no conozco colonias, y la zona que te toca trabajar pues es una zona en la que tampoco conoces, pero sabes de qué se trata al final del trabajo. Y a mí algo que me sirvió mucho aquí en esta ciudad, digo, antes utilizaba lo que era Google Maps, pero creo que aquí en esta ciudad lo que es Waze al final te salva la vida. Entonces, tengo que ir a alguna zona, alguna colonia, alguna calle o a visitar algunas cosas de mi trabajo, y con Waze pues ya me ha ayudado mucho. La verdad, yo se las recomiendo.
y en temas de tránsito yo creo que hay otras ciudades que son un poquito más flexibles en tema de que si dejas el auto tal vez en una zona en donde no deberías hacerlo, y aquí pues no es así. En la Ciudad de México son demasiado estrictos y me pasó en la zona de Polanco, dejé el auto y cuando regresé me confié un poco del estacionamiento, dije no pasa si me tardo 5 o 10 minutos más, y cuando llegué ya había una araña en la llanta. Entonces es muy complicado, eran las 5 de la tarde, marqué para que la quitaran, fui a pagar mi multa, pero nunca llegaron. Después tuve que llamar a Locatel para que llegara lo que es la policía, llegó, me acompañaron a las oficinas de lo que es Ecopark, quienes se dedican a lo que son todo el tema de multas en la ciudad, y pues bueno, terminé yéndome a las 9 de la noche. 9 de la noche, me tardé casi 3 horas y media en poder irme del lugar a donde iba. Entonces, la verdad ya no me vuelve a pasar. O sea, si le echo una moneda al parquímetro, tengo que estar consciente de que al final ese tiempo se va a agotar, y es bien importante que el boletito lo dejen visible, porque igual y pagaste y no lo dejaste visible, pues aquí son demasiado estrictos y no les interesa esa parte. Entonces vienen, te ponen tu araña y pues no hay de otra. Tienes que pagar tu multa, y si no pagas tu multa, pues tu auto se va al corralón. Entonces ya no me vuelve a pasar. Complementando un poquito esa parte que dice mi compañero Vidal, de la parte de la ley de tránsito, que aquí es un poquito diferente, son estrictos en algunas, un poquito más, en algunas menos. Creo que la parte del cambio de placas también es muy importante, porque a mí me pasó que mis placas eran de otro estado y me paraban a cada rato, porque eres foráneo y piensan pues que no te sabes el reglamento, los policías pues no saben pues a qué se topan, y pues es complicado e incómodo que te estén parando a cada rato. Lo que yo hice, porque el cambio de placas también implica un gasto, eso depende, es un poquito elevado también esa parte del cambio de placas, porque es dar de baja unas, dar de baja otras, es otro engomado, entonces es complicado. Y entonces lo que yo hice fue vender mi auto y comprarme uno diferente, con placas de la ciudad donde yo iba a vivir, y eso pues ya me ha minorado un poquito la parte de que me estén deteniendo. Entonces, 2 tips súper importantes. El primero es descargar una app para que te lleve a todos los lugares que quieres, ya que no conocemos la ciudad. Y el segundo sería conocer las leyes de tránsito para evitar igual ahí cualquier percance. Oigan, ¿y cómo les fue con esta cuestión de dejar a la familia, a los amigos, algún amorío? ¿Qué nos recomiendan ahí? Yo, cerrar ciclos. Yo creo que allá hice muchos amigos. El tema familiar, ahí no puedes cerrar ciclos, ¿no? Simplemente es algo que tienes que seguir haciendo. Es un compromiso al final de cuentas, pero sí dejar en claro el que pues te vas, ¿no? Entonces, te vas, y las distancias, los tiempos y eso al final no van a complementar lo que realmente el tiempo estás ahí. Entonces, por ejemplo, en mi familia, cuando les dije que me iba a cambiar de ciudad, pues les pedí su opinión, pero eso no significaba, su opinión no iba a definir lo que yo realmente iba a decidir. Entonces, les pregunté a mis hermanos y a mis papás qué opinaban de esta nueva oportunidad, ¿no? Y pues ellos fue, no, o sea, estás bien ahí, ¿para qué te vas? Ya tienes una estabilidad, vas a arriesgarte a algo que pues no sabes qué va a suceder. Y pues tomé su comentario tomé eso como un comentario. Al final no lo atribuí, fue una opinión, yo ya tenía decidido venirme. Y en el tema de amigos, pues también es muy complicado. Yo creo que el que la despedida, el que los tiempos y quedar bien con alguien de tus amigos es súper complicado. Entonces, lo más conveniente es como en los últimos 2, 3 días avisar que te vas y ya. Porque a mí me costó demasiado desprenderme de mis amigos, porque era despedida tras despedida, y que ¿por qué te vas? Y te empiezan a cuestionar, y al final es una decisión propia. Entonces, los amigos, sí está padre la opinión, pero yo creo que también viene a otro término, ¿no? Y en el tema de amorío también es muy complicado. Yo creo que ahí hay que pensar en 2 cosas. Si tu pareja va a trascender en este proyecto, pues hay varias cosas. A mí me pasó que pues se quería venir para acá, cambiar de trabajo, empezar de nuevo, pero yo no quise ser egoísta, porque al final ambos son sueños diferentes. Entonces lo más conveniente, o es como empezar a terapiar, así de si me voy a ir, si me voy a ir, si me voy a ir, y cuando menos pasó el tiempo, pues me fui. Entonces nunca dio alguna fecha en la que me iba a ir, simplemente de un día para otro me fui, y eso nos ayudó también como para
pues empezar de nuevo, ¿no? Y cerrar ciclos me refiero a dejar una amistad. O sea, yo creo que al final la vida te vuelve a encontrar con esa persona y las cosas pueden hacer que funcionen otra vez, pero yo creo que a amor de lejos, pues felices los cuatro, ¿no? No Muy puedes. bien. Pues yo en mi caso, en esa parte de cerrar ciclos, pues mi familia, a diferencia a lo mejor de Vidal, pues me apoyaron mucho en esa parte, la mayoría de mi familia. En la parte igual de cerrar ciclos, creo yo que si tienes conflicto con alguien más, que fue mi caso a lo mejor, pues poder solo cerrar de la mejor manera, pues por paz mental, por paz interna, pues también no tener ahí como enemistad con nadie más. En mi caso fue lo que ocurrió, pues poder cerrar lo que tú tengas con cualquier persona, con la familia, con algún amigo, pues dejar como todo bien amarrado y bien, pues sí, bien como bien cimentado, pues para que no tengas conflictos después y cuando te cambies de una ciudad a otra, pues tengas ahí en la mente imágenes o historias por ahí pendientes. Claro, yo creo que cerrar ciclos es importante, sobre todo si empezamos proyectos nuevos, pero siempre es importante, ¿no? No nada más cuando hacemos un cambio de residencia, sino que siempre. Y bueno, lo último, cuando llegaron, o sea, llegas a un hotel, llegas con un roomie, con un amigo, ¿qué es lo mejor? O sea, te dicen, órale, pues ya mañana te vas, ¿no? Tienes la mudanza encima, pendientes de tu anterior trabajo, que pues vas a llegar al mismo trabajo, pero con otros pendientes, y bueno, la vida personal se empieza a hacer un caos. ¿Qué es lo que recomiendan para, pues llegas también y te van a exigir muchas cosas, ¿no? O sea, te van a empezar a decir resultados y todo, y traes un chorro de cosas personales. Ahí cómo lo hacemos. Yo creo que no confiarse, la verdad no confiarse. A mí me pasó que yo ya sabía más o menos la fecha en la que me iba a cambiar. Me tardé en cambiarme un poquito, llegó la persona que me iba a suplir, la entrené, estuve capacitándola y yo sabía el plazo en el que tenía que estar aquí, pero me confié porque dije, bueno, yo sé que puedo estar más días. Entonces un día antes de la fecha en la que yo tenía que presentarme aquí me llaman y me dicen, tienes que estar mañana aquí, hay junta, tienes que presentarte a las 8 de la mañana. Y yo dije, pero pues yo tengo entendido que me puedo quedar más días, ¿no? Y tal vez aplazarlo 15 días más. Entonces no se pudo, fue una decisión que no tenía yo que cuestionar y lo que hice fue moverme. Entonces ahí me confié. Esa es una de las primeras partes, no te confíes. Si ya tienes una fecha definida en la que tienes que presentarte a trabajar, en ese momento tienes que empezar a buscar todo lo que necesitas. Otra es no confiarte tal vez de llegar con alguien que creemos que tal vez son como nuestros mejores amigos, ¿no? A mí me pasó que llegué con tengo una amiga que vive en Estados Unidos, pero aquí tiene su casa, y llegué y su familia me iba a recibir, ¿no? Me dijo, no, las puertas están abiertas cuando necesites y todo. Eso es cuando te lo dicen, pero cuando ya realmente lo ocupas es cuando las cosas son diferentes. Entonces le hablé al señor, me dijo, no, sí, aquí te espero. Entonces llegué con una maleta, todo. Llego a la dirección que me dio mi amiga y nadie me abrió. Nadie me abrió, estuve marcándole a la casa del señor, a su celular, mandándole WhatsApp. Y lo peor de todo es que los veía y jamás me contestó. Entonces mi plan B fue un motel. Entonces dije, hay un motel aquí cerca o un hotel, lo que sea, y busqué cualquier alternativa, le hablé a amigos. Entonces aquí en la ciudad yo creo que para algo más económico, pues vas a pasar horas para descansar, pues te vas a un motel. Entonces lo que hice fue tomar las llaves del carro, me fui a un motel y no es una experiencia tan agradable. Entonces tenía mucho miedo dije, bueno, sí, llegué al motel y me dijo, ¿solo es usted? Y yo, sí, solo vengo a dormir, a descansar, mañana tengo que ir a trabajar, no tuve una buena experiencia. Llegué y ya me dormí, ¿no? Pero en ese inter de dormirte, tú empiezas a escuchar cosas, ¿no? Que dices, ay, creo que no fue bueno venirme para acá. Ya después me fui a trabajar, pero es muy complicado porque el vivir en un hotel, la verdad, es muy difícil. Entonces creo que es muy importante tener un lugar a donde llegar. Yo en mi caso la experiencia que yo tengo pues es que yo podía llegar con una familia, me quedaba a 2 horas el trabajo, entonces la parte de distancia pues se descompensó un poco, entonces ahí consejo pues si es con alguien que conoces pues que también te quede más o menos ahí considerable. Yo no dimensioné a lo mejor la parte de la distancia porque tenía varias opciones, pero la más cercana eran esos amigos. Parte 2, pues bien dice el dicho, el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Y pues pasa eso, ¿no? Cuando yo llegué con mis amigos,
pues sacaron al hijo mayor para otra recámara con sus hermanos y pues yo me quedé en la recámara del hijo mayor, pero pues pasan los días y pues obviamente pues uno va percibiendo poco a poco, ¿no? Esa parte de pues de que pues no estoy incómodo, pero pues también no estoy cómodo al 100% y pues terminas tomando a veces la peor decisión al encontrar un lugar donde puedas tú vivir. De ahí entra el otro consejo que les puedo ayudar, que no vivas con roomies si vas a otra ciudad y no conoces absolutamente nada. Porque a mí me tocó que estar ahí con 2 doctores y pues de repente es extraño porque es gente que tú ni siquiera conoces ni de lejitos, ni de cerquita, ni de nada. Entonces es complicado por el tema de, pues, de privacidad, de estar a gusto en un lugar. Entonces, pues también ahí es un consejo que yo les puedo dar también. Bueno, pues les agradezco muchísimo estos tips, espero que sean muy útiles para todos. Sin duda cambiarnos de ciudad es siempre pues como un reto, ¿no? Tiene muchos obstáculos y cuando nos tienen que cambiar del trabajo y estamos apostando pues por el trabajo, pues no hay que otra más que darle ahí, ¿no? Entonces sí es muy importante estos consejos, a veces es un poquito más planeado, a veces un poquito menos, pero siempre es importante tomar todo lo que podamos hacer para estar al 100% tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida personal. Muchas gracias. No, ustedes, nos vemos. Muchas gracias, nos vemos.